Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se reanuda la sesión. Saludo la presencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, saludo la visita de los comisionados Arely Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Fort, María Patricia Cursain Villalobos, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Jimena Puente de la Mora, quienes acuden ante esta soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del informe 2017. Igualmente doy la bienvenida a los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que acuden a presenciar la entrega de este informe de labores. Y también saludo a los comisionados de órganos garantes locales que nos acompañan en el palco. Sean ustedes bienvenidos. El informe de labores del INAI se presenta en cumplimiento de lo que marca el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al acuerdo aprobado, hará uso de la palabra el comisionado presidente. En consecuencia, tiene la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Con su venia, señor presidente, agradezco a nombre de mis compañeras y compañeros comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la oportunidad de dirigirme a ustedes en el Pleno de la Cámara Alta. Comparezco en el marco de la rendición del informe de labores del Instituto que me honro en presidir y que corresponde al periodo octubre 2016-septiembre 2017. Es un ejercicio de rendición de cuentas a esta soberanía conforme lo establecido por el artículo 6, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo con respeto y aprecio al senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de la 63ª legislatura. Saludo también a la senadora Graciela Ortiz y a los senadores César Octavio Pedrosa Gaitán y David Monreal Ávila, mi paisano, vicepresidentes de la mesa directiva. A su vez, a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Lorena Cuellar Cisneros, Marta Palafox Gutiérrez y al senador Juan Gerardo Flores Jiménez, secretarios de mesa. Con afecto, reitero la presencia de mis colegas comisionadas y comisionados. Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta fundadora del INAI. Arely Cano Guadiana, María Patricia Cursain Villalobos, Óscar Mauricio Guerra Fort y Eugenio Monterrey. El comisionado Joel Sala Suárez atiende un asunto personal. Asimismo, saludo a las y los comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia aquí presentes, al comisionado coordinador general de los órganos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia y a los integrantes del Consejo Consultivo del INAI. Autoridades, además acompañantes, compañeros de la institución presentes. Rendir cuentas es la condición que nos iguala a los servidores públicos, al margen del rango y la naturaleza de la función. El Pleno del INAI, con la voz de un servidor, acude a explicar las razones y los motivos de una gestión efectuada. Nunca se nos olvida, señores senadores, que en esta Cámara Alta se decidió nuestra encomienda republicana. Aquí protestamos cumplir con esmero nuestro deber. Me corresponde por primera vez rendir el informe en calidad de comisionado presidente, cargo que me han confiado mis colegas del Pleno. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia asimilan lentamente el inmenso reto. Comprobamos cómo los sujetos obligados en general, instituciones públicas, dependencias públicas, partidos políticos y sindicatos comienzan a responder mejor a sus deberes de transparencia y a indagar para procesar y atender las considerables cargas que establecen las leyes para asegurar el correcto tratamiento de los datos personales en sus archivos y ámbitos de competencia. A 3 lustros de la operación del entonces IFAI, hacia 2003, hay una enorme distancia con el estatuto normativo y carácter institucional del INAI,
a partir del legado de la histórica reforma constitucional de febrero de 2014 y de las leyes generales de transparencia y protección de datos, en ese conjunto de instrumentos, señoras y señores senadores, del orden jurídico hoy vigente, esta Cámara fue Cámara de origen de esas iniciativas y de esos procesos de transformación jurídica del Estado mexicano. Es un logro de esta integración senatorial. En materia de acceso a la información, el número de personas que ejerce el derecho a la información continúa creciendo. El interés de la sociedad en saber sobre la cuestión pública inherente al Estado y sus instituciones sigue ascendiendo. Para ser más precisos, se incrementó 20% en relación con el anterior. Tan solo a nivel federal alcanzamos 244,000 solicitudes en el periodo que se reporta. Los temas de justicia, salud, educación y medio ambiente continúan a la cabeza como los más recurrentes en las solicitudes de acceso a la información. En cuanto a los sujetos obligados con mayor número de solicitudes, podemos referir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, y el Instituto Mexicano del Seguro Social. El acceso a la información es un derecho del que se van apropiando los jóvenes. Vemos con mucho interés que segmentos etarios como el de los menores de 18 años crecieron de manera relevante. Son coincidentemente las primeras generaciones que llevan prácticamente toda su vida, con el derecho a saber reconocido en leyes específicas y con un instituto que garantiza su cumplimiento. Los millennials viven el vértigo de la globalización desde la frecuencia digital y nos obligan a los mayores, a los que ya no somos de su edad, a entender y atender esas exigencias, ingresando a ese otro ámbito de la realidad virtual para casi todo lo que es posible hacer. Información no es poder. Información es una condición de servicio, una vía de acercamiento y conexión social y humana para un mejor vivir. Hoy es más adecuado decir: la información es presupuesto del conocimiento y el conocimiento del desarrollo integral del ciudadano. El acceso a la información va madurando. La sociedad expresa cada vez más la legítima convicción de recibir la información que solicita y no se conforma con negativas o respuestas incompletas y o deliberadamente restringidas. Se incrementaron los medios de impugnación que recibió el INAI en 9.5%. Es de celebrarse entonces que el proceso diseñado en este Congreso, a través del cual la ciudadanía puede expresar su inconformidad con la manera en que una autoridad responde sus reclamos informativos, funcione de manera cada vez mejor, de manera adecuada, en términos relativos. Los sujetos obligados han mejorado en forma tal que responden las solicitudes de información de mejor manera, o por lo menos se esmeran más. El índice de recurrencia, es decir, el porcentaje de recursos interpuestos al INAI con respecto del total de solicitudes ingresadas, tuvo su cifra más baja desde 2003. Esto quiere decir entonces que en proporción se combaten menos las respuestas, vamos a decir, defectuosas. Aducir incompetencia por parte de un órgano, de un sujeto obligado, no siempre resulta. La inexistencia de la información no siempre se sostiene y tiene consecuencias, implica obstruir el derecho. Las respuestas incompletas no valen y no convienen. Las reservas de información injustificadas se acotan y se revierten. Los 862 sujetos obligados de la Federación cubrieron 48 rubros generales, además de los específicos de acuerdo con el caso, durante la verificación diagnóstica. La gran empresa de concentración exclusiva de capacidades que nos tuvo a todos los órganos garantes del país en el pasado año. La verificación diagnóstica permitió conocer que 57% de los sujetos obligados revisados obtuvo un resultado superior a 60 puntos. Sin embargo, somos todos los que recibimos y ejercemos recursos públicos los que debemos abonar a la confianza social y acabar con la reticencia a la rendición de cuentas. En materia de protección de datos personales, la publicación de la Ley General provocó la necesidad de armonización las leyes locales. En un esfuerzo conjunto con los miembros del Sistema Nacional de Transparencia, se generó una ley modelo estatal que sirviera como parámetro y guía, no vinculante a las legislaturas locales, desde luego. El informe que se presenta al Senado muestra cómo la población ha ido tomando mayor conciencia del derecho a la protección de datos personales. En el sector público se registraron más de 43,000 solicitudes de acceso y rectificación de datos, el mayor registrado en cuanto a trimestres.
Esto permitió identificar áreas de oportunidad como reducir el tiempo promedio de respuesta, que para el caso de acceso a datos personales en manos de sujetos obligados, o sea, el sector público, fue de 6.4 días y para rectificación de los mismos fue de apenas 12.2 días. Garantizar la protección de datos de los ciudadanos implicó resolver al INAI 1.124 impugnaciones, 5%, casi 6% más que el periodo anterior. Conviene insistir, lo necesarias que son las búsquedas exhaustivas y razonables de la información confidencial, las respuestas deben ser rápidas o expeditas para no causar más agravios, las resoluciones deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, de las mujeres, los adultos mayores y los grupos vulnerables, y las respuestas deben ser completas y en los formatos solicitados. Sector privado, que en datos personales lleva camino, lleva delantera porque así ha sido la norma. En el sector privado el tema se ha convertido en una demanda social. La encuesta nacional de percepción ciudadana INAI 2017 muestra que a 72% de la población le preocupa mucho o muchísimo la protección de los datos personales propios. Por eso, en consonancia con nuestra misión institucional, en el periodo publicamos guías y herramientas y difundimos campañas para extender una cultura de prevención en el uso de los datos personales. Tal fue el caso de la edición de la guía para titulares de los datos personales o el lanzamiento del Corpus Juris en materia de protección de datos personales. Para acotar las malas prácticas de empresas, instauramos 85 procedimientos de imposición de sanciones. Esto es casi un 30% más que el periodo anterior y se tradujo en multas que ascendieron a 81 millones de pesos. Debo reconocer aquí el trabajo decidido de Patricia Cursain, de Arely Cano y de Jimena Puente, integrantes de las comisiones que tienen que ver con el impulso y la protección de datos personales al seno del INAI. En cuanto al Sistema Nacional de Transparencia, el mandato constitucional sobre los derechos que tutela el Instituto se ha potenciado con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, un gran cuerpo colegiado en el cual 106 comisionados nacionales y locales, de los 116 que integramos el sistema, participamos activamente en alguna comisión. Aquí se encuentran los integrantes de las 16, los presidentes o titulares de las 16 comisiones temáticas vigentes. Gran parte de las labores se concentraron en el diseño y elaboración de dos documentos rectores fundamentales: el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 y PROTAI, como mejor se le conoce, y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS. Ambos han iniciado su marcha. Confiamos que nazcan políticas de Estado uniformes para todos los sectores y actores involucrados, y especialmente reconozco en este empeño a Eugenio Monterrey, titular de la Comisión con entidades federativas. La Plataforma Nacional de Transparencia es una de las principales innovaciones de la Ley General. Ha significado un reto tecnológico para el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Es una herramienta electrónica única en materia de transparencia a nivel mundial. En tan solo 2 años ha permitido la conexión de más de 8,000 sujetos obligados en todo el país, de los órdenes federal, estatal y municipal, así como de los partidos políticos y los sindicatos. Esto representa una hazaña tecnológica, toda vez que, por ejemplo, en experiencias anteriores, como fue el caso del desarrollo e implementación del Infomex, que le tocó al IFAI en su tiempo, se llevó a cabo en un periodo de 8 años y se logró apenas la conexión, que no hay que dejar de reconocer, de 25 estados, 507 municipios, algunos organismos autónomos y la Administración Pública Centralizada Federal, es decir, menos de 800 sujetos obligados. Hoy están conectados a la Plataforma Nacional de Transparencia más de 8,000 sujetos obligados y en un lapso demasiado corto para esa hazaña. Dentro de los beneficios que brinda la plataforma ciudadana están: poder realizar una misma solicitud de información a 33 sujetos obligados simultáneamente, interponer recursos de revisión ante los 33 organismos garantes del país y de conformidad ante el INAI y de inconformidad ante el INAI cuando el recurrente no esté de acuerdo con la resolución del órgano local. También se puede por la plataforma atraer recursos de revisión de los estados por parte del INAI cuando se considere que el tema es de importancia y trascendencia, y normalmente creemos que será a petición del propio
órgano garante local. Y también consultar la información de las obligaciones de transparencia de los más de 8,000 sujetos obligados de todo el país. Desde mayo de 2016, que inició la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se han venido solventando los problemas que se presentaron en las funcionalidades de los 4 sistemas que le integran. Sobre todo, se han realizado mejoras a estos, especialmente en el proceso de carga de la información de obligaciones de transparencia, lo cual se ha traducido en una mejor usabilidad para las unidades administrativas de los sujetos obligados, que son las encargadas de incorporar la información. A través de la plataforma se han presentado 129,000 solicitudes de acceso a la información durante el año de 2016 y 267,000 solicitudes en 2017, un incremento del 106% con respecto al año anterior. Cabe destacar que las 267,000 solicitudes representan el 30% del total de solicitudes de información ingresadas a nivel nacional, que superaron las 800,000 en 2017. Es decir, estas cientos de miles son al INAI, pero 800,000 en general. Con la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos, se tuvo que desarrollar la funcionalidad para presentar y gestionar solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. A la fecha, se reciben solicitudes de ese tipo a nivel federal y estatal. Esperamos que en los próximos meses la totalidad de las entidades federativas tramiten las solicitudes ARCO por esta vía. Estamos trabajando para que sea en el menor tiempo posible. Respecto a los recursos de revisión, en 2016 interpusieron 2,900 a través de la plataforma, mientras que en 2017 se incrementaron a más de 8,000 medios de impugnación, un incremento del 182%. A partir del 5 de mayo de 2017 se puso a disposición de la ciudadanía la vista pública de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados del país. Esta tarea fue posible debido a que más de 59,000 unidades administrativas de todos los sujetos obligados, 59,000, conectadas al sistema de portales de obligaciones de transparencia CIPOT de la PNT o Plataforma Nacional, realizaron la carga de información correspondientes. Entonces, al 5 de mayo de 2017, el CIPOT albergaba 51 millones de registros primarios de información de obligaciones de transparencia. Para diciembre del mismo año, los registros ascendieron a más de 238 millones. Con las mejoras del CIPOT se logró cuantificar aquellos datos que se derivan de un registro principal. Por ejemplo, en el formato del padrón de programas sociales, la denominación de un programa representa un solo registro principal, y los beneficiarios, que pueden ser miles o millones, representan los registros secundarios. En este sentido, al día de hoy, existen más de 320 millones de registros primarios y 635 millones de registros secundarios, lo cual da un total de 955 millones de registros de información a nivel nacional, aproximadamente alrededor de 10,000 millones de datos. Perdón que reitere, sí, 10,000 millones de datos. Además, cada día la información de las obligaciones de transparencia se va incrementando, debido a que los sujetos obligados incorporan nueva información con su actualización respectiva. La plataforma también da la posibilidad a la ciudadanía para participar en la vigilancia del cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de todos los sujetos obligados, es decir, las personas pueden presentar denuncias cuando adviertan que la información está desactualizada o incompleta. A partir del 1 de enero del presente año, la falta de cumplimiento tiene efectos vinculantes. Por lo tanto, los organismos garantes deberemos resolver las denuncias y de oficio a realizar verificaciones para dictaminar si hubo o no incumplimiento, para que en su caso se demande la publicación de la información faltante o se efectúe su actualización. La plataforma nacional fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación. El INAI proporcionó las documentales y todos los elementos requeridos. Se solventaron todos los pliegos emitidos por dicha autoridad fiscalizadora. A la fecha, esperamos tranquilos o confiados en haber despejado las dudas que hubo el dictamen final. Quiero reconocer el trabajo esforzado y comprometido de Óscar Guerra Fort en todo el impulso de esta hazaña relacionada con la Plataforma Nacional de Transparencia. La incomprensión durante los primeros días o meses de su funcionamiento no nos quitaron el empeño de salir adelante. Óscar Guerra Fort, gracias por todo lo que tú has contribuido en este tema.
En materia de capacitación, se realizaron 340 acciones de capacitación en la modalidad presencial, más de una oferta permanente de 13 cursos en línea. En conjunto, se capacitó a más de 159,000 participantes. En los cursos en línea, de los casi 147,000 participantes, poco más de 143,000 concluyeron satisfactoriamente. Esto es, se logró una eficacia terminal del 98%. Nuevamente en este periodo, el INAI otorgó el reconocimiento institución 100% capacitada. En esta ocasión, 51 sujetos obligados lograron formar en diversos temas a todos sus funcionarios, esto es, a 69,255 funcionarios. Asimismo, se reconoció también a 51 sujetos obligados cuyos comités de transparencia estuvieron 100% capacitados. Reconozco a Eugenio Monterrey en esto el impulso como titular de la Comisión de Capacitación. En materia de archivos, se destaca la reciente adhesión a la Asociación de Archivos y Registros del Reino Unido e Irlanda y a la Sociedad de Archiveros Americanos, organismos relevantes y reconocidos en la materia. La Ley General de Archivos deberá asegurar la perdurabilidad de la información pública según su naturaleza y su finalidad. Los archivos, sean públicos o privados, son los yacimientos de la información y su permanente explotación ha de ser una constante democrática. En materia de vinculación con la sociedad y promoción de la cultura, continúan las jornadas sobre utilidad social del derecho de acceso a la información. Otro ejemplo de estos trabajos es el programa de sensibilización de los derechos, que incentiva el criterio de la población a través de la promoción que realizan las organizaciones de la sociedad civil sobre el derecho a saber. El Centro de Atención Ciudadana del INAI, el CAS, como le llamamos coloquialmente, ofreció más de 51,000 asesorías a través de distintas modalidades, tales como el servicio TelINAI, de manera presencial, por correo electrónico o envío postal. El INAI visitó 25 ciudades y ofreció 1,471 asesorías a través de la caravana por la transparencia, propuesta inspirada por Arely Cano Guadiana, integrante y titular de la Comisión con Vinculación a la Sociedad. En Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, el Censo Nacional y la Encuesta Nacional, ambos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, han sido instrumentos esenciales de los cuales, a partir de ellos, se puede detectar áreas de oportunidad. Lo es también la métrica de Gobierno Abierto. En noviembre de 2016 se presentó el proyecto Comisiones Abiertas, adoptado por 6 organismos, además del INAI, y que permite conocer de manera precisa y sencilla los gastos en comisiones oficiales de trabajo de los servidores públicos. También se presentó la Política de Transparencia en Publicidad Oficial. Esta herramienta es un referente o un antecedente de relevancia que puede adquirir un mayor potencial a través del impulso que esta soberanía pueda dar a una urgente legislación en materia de publicidad oficial. Nos hemos adherido a la política y herramienta de contrataciones abiertas, que promueve un estándar de datos abiertos para la publicación de información de las etapas que corresponde un procedimiento de contratación. Reconozco aquí el trabajo de Joel Sala Suárez, mi compañero comisionado, en el impulso de los trabajos de Gobierno Abierto, y de Óscar Guerra en tecnologías de acceso a la información. En cuanto a la presencia del INAI en el ámbito internacional, podemos sentirnos orgullosos. Fuera de nuestras fronteras, México es referente internacional en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Destaco que el INAI forma parte de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico y la Red para la Integridad, que preside el INAI a partir de 2016. Mención aparte merece también la solicitud que en agosto de 2017 presentó el gobierno mexicano ante el Consejo de Europa para adherirse al Convenio 108 y su protocolo adicional. Una vez que el Comité Consultivo del convenio concluyó que la legislación mexicana en materia de protección de datos personales cumple de manera general con los principios de ambos instrumentos, en diciembre, el Comité de Ministros de la Unión Europea decidió por unanimidad extender la invitación formal a México y solo resta cumplir con el procedimiento al interior del Estado mexicano para la ratificación. Reconozco en este esfuerzo el trabajo y el impulso que Patricia Kursay especialmente le ha dado para conseguir este objetivo. Distinguidas. ¿Me permite un momento, señor presidente? Sí. Le suplico a mis compañeras y compañeros senadores
ocupar sus escaños Estoy en lo que termina la presentación del señor presidente del INAI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas y distinguidos señores senadores, los derechos tutelados por el INAI han recibido una promoción y protección en términos de progresividad, resultado de la tenaz lucha de la sociedad civil, y más aún que la sociedad civil organizada, que cumple un papel muy destacado, la que se expresa de modo individual, la gente de a pie que directamente accede a la información y reclama el derecho a saber, del trabajo institucional y, por supuesto, de la voluntad expresada por hombres y mujeres en este espacio legislativo en el que se encuentran senadores impulsores de estas causas y que han generado las mejores apuestas normativas que hoy están vigentes. Contamos con el Consejo Consultivo del INAI, que refleja a la sociedad y a la ciudadanía en la toma de decisiones institucionales. Reconocemos a sus integrantes su presencia, su constancia, sus consejos. El INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Respetuosamente referimos la urgencia de la conclusión de los trabajos parlamentarios para los nombramientos pendientes. Reitero la voluntad de trabajar con el Comité de Participación Ciudadana y especialmente con su nueva presidenta, Maricler Acosta Urquidi. Comienza así una etapa de consolidación normativa y, por lo tanto, de solidez institucional, que no esté exenta de nuevos y más arriesgados desafíos. Este año será la primera contienda electoral presidencial en la cual los ciudadanos pueden preguntar a los partidos políticos y estos están obligados a responder ante el INAI, y ya no, como era antes, ante el propio Instituto Federal y después Nacional Electoral. Con ello se pueden tomar decisiones mejor informadas. Será también la primera elección presidencial con la figura de candidatos independientes, lo cual implica un esfuerzo adicional en la vigilancia del tratamiento de los datos personales. Otros acicates han comenzado a configurarse. Me refiero a la atención de solicitudes de información relacionadas con temas socialmente sensibles, como los escándalos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht o el llamado caso del socavón. Así también mereció especial sensibilidad la atención y el seguimiento a todos los trabajos institucionales para la reconstrucción luego de los sismos de septiembre del año pasado. Recientemente interpusimos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior. Como base para esta acción estuvo la consideración de que corresponde al Poder Reformador de la Constitución establecer si la seguridad nacional y la seguridad interior son equiparables. Aguardamos respetuosamente la resolución del máximo tribunal. He referido de manera sintética los principales logros y los retos institucionales que presentamos ante ustedes como trabajo conjunto y solo yo con la voz, los 7 comisionados del INAI. Reconozco el trabajo de Arely Cano Guadiana, de Patricia Cursain Villalobos, de Jimena Puente de la Mora, de Joel Sala Suárez, de Óscar Mauricio Guerrafort y de Eugenio Monterrey Chepov. Jimena y Arely, casi se han cumplido 4 años. Un suspiro en la vida de la colegialidad al seno del INAI. Seguramente irán a contribuir con tesón y acierto en alguna otra latitud de la República. Nuestro cariño y nuestra gratitud. A nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hago formal entrega del informe de labores de este instituto correspondiente al periodo octubre 2016, septiembre 2017 al señor senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por su intervención, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Véngase. Saludos rápido, señor presidente. Se atienden las preguntas. Debe ser lo más rápido posible. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, conforme al acuerdo aprobado, corresponde el uso de la palabra a los senadores para presentar una ronda de preguntas. Estas intervenciones serán en orden progresivo por un tiempo máximo de 3 minutos.
El comisionado presidente responderá inmediatamente a las preguntas por un tiempo máximo de 10 minutos. Las respuestas no darán lugar a réplicas. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez. No estando el senador sin partido, don Alejandro Encinas, tiene el uso de la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia, doctor Francisco Acuña Llamas, sea usted bienvenido a este Senado de la República. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es el organismo autónomo que permite dotar de una de las herramientas más importantes a la democracia de México y al combate a la corrupción. La transparencia en la información pública otorga a toda persona los elementos mínimos adecuados para evaluar el desempeño de la actividad gubernamental y de todas aquellas instituciones y organismos privados que ejercen los recursos públicos. Como bien sabe, este Senado de la República logró el 96% en el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Y estamos seguros que en esta última etapa de trabajo legislativo llegaremos al 100% en ese cumplimiento. Recordemos que la responsabilidad de todos aquellos sujetos obligados debe ser por la democracia y por la estabilidad de nuestro país. Por ello, reitero el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Verde para seguir contribuyendo en la transparencia en este Senado y beneficiar a todos los interesados a contar con la información completa y oportuna. Comisionado presidente, del informe que estamos analizando nos preocupan las dificultades que han tenido los sujetos obligados para aplicar la Ley General de Transparencia. El 40% refieren a problemas operativos, por ejemplo, la incapacidad técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia y la difusión insuficiente. ¿Cuál es la estrategia del Instituto para poder reducir o combatir estas dificultades? En el mismo sentido, de acuerdo con los sujetos obligados, existen dificultades normativas como la contradicción entre la Ley General y las otras leyes. Señor comisionado presidente, ¿podría ampliarnos estas contradicciones y decirnos algún ejemplo? Lo anterior para poder contribuir y atender a las necesidades de este instituto. Celebremos la presentación de este informe y queremos manifestarle nuestro apoyo a este instituto para que México continúe por el camino de la transparencia. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Arechiga. Tiene el uso de la palabra la señora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática. No, declina su participación, senadora Angélica de la Peña. Se le pasa. No declina, pues pásele. Con su venia, presidente, señor presidente comisionado de INAI, bienvenido al Senado de la República. Igual un saludo afectuoso a las señoras comisionadas y a los señores comisionados del INAI. En este ejercicio de informe a esta soberanía es importante, en primer lugar, reconocer que además del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, también hicieron un análisis pertinente del artículo 31, lo cual quiero también felicitarles por
esta acción de inconstitucionalidad emprendida por INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Ley de Seguridad Interior. Ya usted en su informe contestó, y me parece que es muy importante y también hay que reconocer que se hayan atendido las recomendaciones relacionadas con el ámbito de responsabilidad administrativa, sancionatoria y los pliegos de observaciones que ustedes hicieron. También quiero reconocer. Hay alguna preocupación que han vertido algunos especialistas en el sentido de que el instituto, todos destacamos, así fue el objeto de la reforma constitucional, al definir en el marco de la instauración de estos nuevos sistemas, particularmente el Sistema Nacional de Anticorrupción, pues el pilar fundamental, además de la rendición de cuentas, efectivamente la transparencia. En ese sentido, nos parece muy importante que nos explique. Hay distintos analistas que han hecho observaciones respecto de que todavía la institución sigue enfrentando alguna burocracia administrativa que ha quizás sido el impedimento para observar políticas reales justamente en esta materia de transparencia. Me parece que es importante que usted nos pueda abundar más lo que está haciendo INAI. Igualmente, esta preocupación de los especialistas que analizan a INAI señalan que tiene, aun cuando tiene una relevancia, quienes forman parte de INAI, conducen como consejo y ya tienen un carácter más o menos parecido o similar a las magistraturas, lo cual es, insisto, destacable y relevante. Creo que necesitamos buscar más incidencia para garantizar que, insisto, la transparencia pueda ser uno de los ejes fundamentales de nuestra democracia, de este Estado de Derecho que necesitamos seguir construyendo para lograr que México entre plenamente a lograr una verificación por parte de este organismo autónomo constitucional en este equilibrio de poderes y sobre todo para que el ejercicio de la política pública responda, insisto, a la creación que motivó el fundamento de reformar la Constitución. También quiero preguntarle qué ha pasado con la plataforma que se crea en 2008 y que ahora, teniendo mayores recursos el instituto, observamos todavía esta plataforma nacional de transparencia tiene deficiencias para su funcionamiento. Quisiera que nos lo aclarara de manera pertinente y por lo tanto también seguir atendiendo los distintos segmentos que derivan del sistema de portales y obligaciones de transparencia del CIPOT, para que pueda cualquier ciudadana o ciudadano tener acceso fácil a estas plataformas de información y en todo caso garantizar la integración de todas estas plataformas para que no haya dificultades en el acceso de cualquier ciudadana o ciudadano para recibir la información que se necesita. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el caso de Compranet y su sistema de contrataciones abiertas, justamente situadas en el contexto de CIPOT. Por sus contestaciones, presidente, comisionado, muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su permiso, bienvenido, comisionado presidente, comisionadas, comisionados. ¿Confianza o desconfianza?
Todos los aquí presentes sabemos que estas dos palabras, estos dos polos, han sido la piedra angular de la crisis en que se debate la arena pública en estos días. Así, el antes IFAI, ahora INAI, o los numerosos instrumentos de combate a la corrupción, o el trabajo de la oposición en este mismo Senado de la República para frenar los abusos del gobierno, así como el esfuerzo de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y la academia, han sido, cada uno en sus respectivos ámbitos, dirigidos a recuperar la confianza perdida. Sin embargo, a pesar de esas buenas intenciones y del arduo trabajo requerido, necesitamos aceptar que el actual régimen, principalmente el gobierno federal, ha sumido en una crisis de desconfianza aún más grave al Estado mexicano. El jefe del Ejecutivo, como la figura visible del gobierno, ha arrastrado consigo a todo el resto del aparato institucional. Con un presidente entre el 15 y 17% de confianza ciudadana, lo que piensa razonablemente la sociedad es que todas y todos los demás son o somos iguales. Afortunadamente no es así. Pero ha sido tan grande el daño que el Ejecutivo le ha hecho a México que es muy complicado hacer notar los contrastes y las diferencias. En este contexto, quiero recordar lo sucedido el pasado 7 de diciembre, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con usted, comisionado presidente, en esta sede del Senado, para escuchar la postura oficial y los planteamientos del INAI con respecto al entonces proyecto de la Ley de Seguridad Interior, en particular, la preocupación del Instituto por el contenido de su artículo 9, que, a juicio de las y los comisionados, podría ser contraria al principio de máxima publicidad. Desafortunadamente, la llamada de atención del organismo garante de transparencia no fue escuchado por la mayoría del Senado, que aprobó la ley a toda costa, a pesar de este tipo de llamados y del rechazo que generó en la sociedad. O quizás, y perdonen que lo tenga que decir así, faltó mostrarse más firmeza ante el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pareció que su mera presencia hizo que se echara para atrás una propuesta que yo había leído en boletín del INAI. Bien, creo que es por esa razón que el INAI promueve una acción de inconstitucionalidad en la que impugna ya no solamente el artículo 9, sino también el 31 de esta Ley de Seguridad Interior, a la luz de argumentos por demás contundentes. Por ejemplo, que el legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como seguridad nacional y que genera con ello una excepción indebida al acceso de la información, o que impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho de acceso a la información sin criterio de razonabilidad alguno, de acuerdo con diversas interpretaciones de la Corte y de la Corte de nuestro país y de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De acuerdo a estas instancias, dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales. Por todo eso, para no agotar el tiempo que tenemos en este formato tan estrecho y para mí tan poco útil, por lo menos así lo pensamos en el grupo parlamentario del PT Morena, me voy a las dos preguntas concretas. ¿Cuál es el impacto que los comisionados prevén podría generarse para el acceso a la información y la protección de datos personales en el caso de que la Corte resolviera a favor de la Ley de Seguridad Interior? ¿Qué retrocesos traería aparejado? ¿Considera usted que una resolución de la Suprema Corte que favorable a la ley representaría un grave obstáculo a la transparencia y a la protección de los derechos personales y más aún debilitaría al INAI como garante de ambas materias? Le agradezco anticipadamente sus respuestas. He hablado en nombre del grupo parlamentario del PT Morena. Les cuento. Muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks del Partido Acción Nacional.
¿Va usted a hacer uso de la palabra de su escaño, senador? Sonido en el escaño del senador Romero Hicks. Bienvenidos, distinguidos comisionados del INAI, colegas del Senado. Los órganos autónomos del Estado cada vez tienen mayor visibilidad y la expresión anterior del senador Robles refería a la reflexión de la confianza. La confianza significa depositar mi fe y ustedes son depositarios de un órgano autónomo del Estado que tiene que dar certeza, legalidad, transparencia y el tema de la propia confiabilidad. Y desde el momento en que fueron designados, sabemos de su prestigio. Y en estas tareas hay 4 tareas muy importantes. Primero, la prueba de la honestidad, y la pasan. Segundo, la de la competencia profesional, también la tienen. Tercero y cuarto, la independencia y el carácter. En estos temas no hay expertos, hay estudiosos. Un experto es quien ya cometió todos los errores posibles o supo de ellos. Y estas nuevas figuras de democracia, de acceso a la información, son fundamentales y yo quiero hacer un público reconocimiento a su trabajo ciudadano, pagando su hipoteca social en el INAI para beneficio de los mexicanos. Lo que sí prevalece en la percepción de algunos tiene que ver con la independencia y el carácter. Y en ese espíritu, y reconociendo su trabajo, quisiera hacer varias preguntas al presidente Francisco Javier Acuña. En 377 páginas nos dan un trabajo muy importante. Mi primera pregunta sería, en el más amplio sentido de autocrítica, ¿cuáles considera que son las 5 debilidades o áreas de oportunidad para el INAI en los próximos años? También quisiera preguntar sobre los temas de información. Estamos en el borde de una nueva era. La tecnología blockchain está irrumpiendo los marcos financieros y legales y cada vez son más manipulables. Pregunto si los blockchains son compatibles con el sistema actual de protección de datos personales y qué está haciendo el INAI en este sentido para proteger al nuevo tipo de usuarios. También quisiera preguntar lo siguiente. El 7 de julio del año antepasado, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los jueces federales en materia administrativa están facultados para analizar y controvertir los fallos del instituto cuando estos son impugnados por un particular. El 31 de marzo del año pasado, la Corte revocó la resolución del INAI que ordenaba revelar bitácoras de vuelo en casos como los destinos de la flota presidencial. Y recientemente ha habido cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley modelo. Preguntaría un comentario al respecto. También el informe señala que en la evaluación de desempeño y mejora institucional, 10 unidades administrativas tuvieron un rango regular. Pregunta, ¿son áreas sustantivas? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad para su corrección? ¿Y qué nos dicen también respecto a los cuestionamientos que existen sobre la instrumentación de la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de coordinación? ¿Es un problema administrativo? ¿O qué es lo que está aconteciendo? También quisiera preguntar sobre los levantamientos del Censo Nacional de Transparencia y el desempeño del INAI para la relación que tienen con el INEGI. ¿Cuál sería su valoración en la relación transversal horizontal con el INEGI? Así como también
su opinión sobre la coordinación pendiente con los organismos locales. Si tuviésemos la oportunidad de escuchar un informe en los próximos años, en suma, señor presidente, don Francisco Javier Acuña, ¿qué le gustaría poder estar informando en los próximos años a quienes estén escuchando el informe en esta soberanía? Por su atención, muchas gracias y mi respeto y admiración por su trabajo. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Ricardo Urzúa Rivera. Gracias, con su venia, señor presidente. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sea usted bienvenido al Senado de la República para dialogar sobre uno de los temas medulares para la sociedad mexicana, al igual que todos ustedes, señores comisionados, señores y señoras comisionados. Por ello, el día de hoy, su presencia ante esta soberanía nos reviste. Con motivo de la presentación del informe de actividades correspondiente al año 2017 del Instituto que usted dignamente encabeza, sin lugar a dudas, conocer de primera mano y en voz del presidente del INAI su opinión calificada sobre el proceso de impartición de las diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en manera de transparencia, servirán de retroalimentación en nuestro papel de legisladores en las áreas para fortalecer este sistema. Uno de los beneficios concretos que trajo consigo la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, es la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, sistema electrónico que permite realizar solicitudes de información pública de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos autónomos, fondos y fideicomisos públicos, sindicatos, partidos políticos y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Se trata de una herramienta fundamental, ágil y con visión ciudadana que fortalecerá el sistema de transparencia. En este sentido, me quiero referir al sistema que hoy nos ocupa y tiene que ver con el actual proceso electoral federal 2017-2018. Sin duda, será el proceso electoral más complejo y el más competitivo en la historia del país, ya que se elegirán aproximadamente 3.400 cargos de elección popular, desde el presidente de la República, 9 gubernaturas. Se renovarán ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión, teniendo comicios locales en 30 de las 32 entidades federativas. Actualmente contamos con el padrón electoral, es el más grande de la historia y que asciende a casi 88 millones de ciudadanos, quienes tendrán el derecho de acudir a las urnas a ejercer su voto el próximo 1 de julio. Un padrón de ese tamaño en donde los ciudadanos acuden a solicitar su credencial del Instituto Nacional Electoral que nos acredite como sujetos facultados para ejercer el derecho al voto, requiere mecanismos de protección de datos que garanticen la secrecía y el manejo eficiente de esta cantidad de información. No solo es la información de los votantes que nos ocupa, sino también de todas aquellas personas que participarán en este proceso electoral, como son los funcionarios de casilla, los representantes de los partidos políticos, así como los mismos candidatos que aparecerán en las boletas electorales. Además, cabe señalar que el INAI, a través del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene distintos ámbitos de convergencia que contribuirán a combatir, prevenir e inhibir el posible mal uso de los datos personales mencionados. Aprovechando el marco de la presentación de su informe de actividades, me permito formularle, señor comisionado, respetuosamente las siguientes preguntas. ¿Qué mecanismos de protección de los datos personales está implementando actualmente el INAI en este sentido?
¿Qué modificaciones propondrá para mejorar el marco normativo que rige el actual sistema de transparencia en nuestro país? Y finalmente, ¿en qué grado de avance se encuentra la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia? Por sus respuestas, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Senador Encinas, véngase. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro. Desde sonido del escaño, senador Alejandro Encinas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor presidente del INAI. Bienvenidos las señoras y señores comisionados. Bueno, cierra su primer ciclo el INAI, y no solo porque 2 de sus comisionadas cumplirán el término del mandato que se les otorgó, tanto la comisionada Jimena Fuente como la comisionada Arely Cano, a quienes reconozco el labor que han desempeñado en este periodo, sino también se cierra el primer ciclo porque ya el INAI tiene cuenta con todo el entramado institucional para ejercer plenamente sus funciones. No solamente está la ley de acceso a la información, está la ley de datos personales, de protección de datos personales, incluso entre particulares, la ley de archivos, participan en varios sistemas, y viene la etapa de la implementación, en la cual pues avisoran algunos nubarrones para poder ejercer plenamente las facultades del instituto. Qué bueno que el instituto ha controvertido la ley de seguridad interior, que no es otra sino una ley de seguridad del Estado, porque en el momento de ratificarse esta ley, pues prácticamente todos los temas polémicos que el Instituto ha abordado podrían considerarse como asuntos de seguridad nacional y habría reserva plena de la información, desde las bitácoras de los vuelos, lo que son los gastos de representación, como sucedió en el caso de la Procuraduría General de la República en los viajes internacionales, etcétera. Yo por eso quisiera hacerle solamente una pregunta y una consideración. En esta nueva etapa del INAI, que ya es la de la implementación, ¿cuáles son las prioridades que el instituto va a desarrollar? ¿Y cuál es la opinión puntual respecto a la Ley de Seguridad Interior y todo este proceso de litigio que está dando en estos momentos en la Corte? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Encinas. Tiene la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas para responder a las preguntas presentadas por las y los senadores por un tiempo de 10 minutos, o lo que usted requiera, a donde usted quiera, por favor. Bueno. Con su venia, señor presidente, de manera sucinta atenderé en lo posible las preguntas que se nos han formulado. Sobre la primera de las preguntas que se nos hicieron, se han realizado sin duda mejoras en la carga de la información que hoy facilita con mucho que los sujetos obligados puedan colmar la información o ponerla a disposición del país. No puedo negar, señoras y señores senadores, que lo que en esta Cámara se dispuso y fue la colegisladora, por la colegisladora aprobado, fue una hazaña que estamos todos por aprender a conquistar y a revelar. El cambio, la radical transformación del sistema de información restringido con el que se atendía la máxima publicidad se ha transformado radicalmente. Las cargas son inmensas. La inoperancia que se ha podido percibir en algunos casos por lentitud, como lo decía yo en el informe, para dar satisfacción y eficacia a este cúmulo de obligaciones que es verdaderamente impresionante. De 17 obligaciones que tenían los sujetos obligados en general, pasaron a 48 comunes y por ley general. Y hay casos, por ejemplo, los partidos políticos que adquirieron 30 adicionales tan solo. Pero además hay otro bloque muy grande de obligaciones de transparencia que estableció la ley federal transformada por ustedes también. Un número de cientos de obligaciones adicionales que se dispersan, sobre todo en las áreas de energía y en áreas de telecomunicaciones. Es una hazaña cumplir y el INAI cumple en esto un papel de autoridad supervisora, vigilante, impulsora y resolutora
de los asuntos que de manera progresiva llegan a nuestro conocimiento vía recursos de acceso a la información. El reto del INAI es indiscutiblemente seguir siendo un promotor incansable. La cultura de la transparencia y la protección de datos personales, en la cual estamos todavía, desde luego, pues menos habilitados en el tiempo y por la experiencia, porque las leyes en este camino o en este campo llegaron después. Es todavía y será todavía un asunto de largo, y creo que lo digo con entera responsabilidad. Seguramente, señoras y señores senadores, vendremos quienes se encuentren al frente del INAI en lo sucesivo a rendir informes, todavía trayendo durante un tiempo noticias buenas, claro está, así debe de ser, si la consecuencia camina y prospera, pero también traeremos nuevos problemas o vicisitudes que se presenten para esta vía. En caso concreto de la senadora Angélica de la Peña, quiero referir en dos vías. Con el Sistema Nacional de Anticorrupción nos liga un trabajo de hombro a hombro. Es cierto, el año pasado transcurrió pronto o se fugó pronto y se instaló el sistema y se pudo trabajar con los cargos que estamos en activo al seno del mismo. Hubo dinámicas que nos causaron al INAI difíciles situaciones hasta de incomprensión social y pública, porque hubo situaciones que probaron nuestra capacidad de demostrar autonomía. Me refiero concretamente por las situaciones que se generaron con algunos exhortos que fueron planteados por los integrantes del Consejo de Participación Política. Nosotros desde una visión jurídica, lo resolvimos con la mejor de las intenciones de colaborar, pero no había todavía legislación anticorrupción vigente porque la condición suspensiva que establece que hasta que exista fiscal anticorrupción nos impedía ir en ese camino. Esto nos implicó serios cuestionamientos que reconozco pudimos atender y solventar porque finalmente no hemos dejado de trabajar. Hoy por hoy tenemos el desafío de resolver pronto los formatos para la declaración patrimonial y la de conflicto de interés, pero esta es un deber compartido. ¿El INAI juega un papel importante porque es la autoridad administrativa en la protección de datos personales? Sí, pero indiscutiblemente está establecido en la ley que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana emitir los formatos y una vez que sean expuestos como propuesta, que sea el comité coordinador el que resuelva, es decir, las otras instituciones. El INAI tiene solo un voto. Estamos trabajando y hemos refrendado con la nueva presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción nuestra mayor capacidad de colaboración. Con el senador Benjamín Robles Montoya quiero reconocer el difícil incidente que pudo suponer para el INAI manifestar con rotundidad su postura sobre la ley de seguridad interior. Le puedo asegurar, señor senador, con todo respeto, que yo no intercambié ningún argumento con el representante de la Sedena, a quien además conozco de mucho tiempo, y yo solamente me referí a establecer y a referir y a explicar a los señores senadores sus formulaciones y preguntas. De ninguna manera se pudo comprobar que yo hubiese abandonado las posturas que traíamos porque se reiteraron y finalmente, como bien se dijo, y agradezco a la senadora Angélica de la Peña haberlo reconocido, el INAI incluso agregó una posición al articulado que consideraba sujeto a examen constitucional. La Corte será la que resuelva porque es la que tiene la máxima interpretación constitucional. Nosotros hemos dejado en ella y en sus manos la postura que solo en lo que se refiere a nuestra competencia nos afecta o nos obligaban a proferir o mencionar. No puedo, desde luego, y lo digo con entera responsabilidad, hacer conjeturas sobre escenarios que pudieran venir a la resolución del máximo tribunal. Lo que teníamos que decir en tiempo y forma lo hicimos. Lo sostuvimos ante el Senado de la República y después lo sostuvimos ante el presidente de la República, respetuosamente sugiriéndole que pudiera esta ley regresarse al origen bajo el esquema del veto. La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento que verdaderamente representa una hazaña tecnológica. Se mencionaba por la senadora también el tema del Infomex, que fue la plataforma de 2008, que se hizo con el auspicio del Banco Mundial
y que le tocó al entonces IFAI impulsar. Con muchas dificultades, ya decía yo, porque tardó 8 años la conexión lenta, a veces asistemática, de un conjunto de sujetos obligados que no superó los 800, entre municipios, entre la administración centralizada y entre algunos órganos autónomos del país. Sin embargo, nosotros, con la oportunidad distinta de una categoría de órgano constitucional y habiendo invertido muy poco dinero, porque hay que decirlo, comparado con lo que han costado plataformas que pudieran tener algún tipo de comparación, echamos a andar una ambiciosa plataforma, un ambicioso ejercicio que tuvo impactos con la realidad y que hay que decirlo, tuvo también parpadeos tecnológicos. Lo hemos reconocido, las fallas de funcionalidad nunca las dejamos de asistir y de procurar su enmienda. A la fecha existe un discurso que todavía flota en el ambiente señalando que la plataforma no propicia enteramente el ejercicio de este derecho, lo cual hemos revertido demostrando que desde el primer momento de su instalación en ningún momento ha dejado de procesar solicitudes y de servir a los fines que fue creada. Hay otra cuestión que aprovecho decir aquí en esta Cámara, es que también las entidades federativas no contaban todas con los recursos tecnológicos para conectarse a la plataforma y no pocos de los procedimientos que resultaron infructuosos en el ejercicio de conexión de los primeros días, semanas y meses tuvieron mucho que ver con ese problema de interoperabilidad e interconexión tecnológica. Queremos y estamos seguros que la Auditoría Superior de la Federación, porque así lo hemos dejado en claro, solvente y reconozca al fin que no hubo ningún viso de corrupción en la construcción de esta hazaña tecnológica y que lo que hubo fueron procedimientos que han tenido, creo yo, esperamos así sea con el dictamen, entera solventación. Quiero desde luego mencionar con el senador Romero Hicks, la ley modelo implicó algunos extrañamientos y algunas menciones que vale la pena referir. Primeramente, los señores legisladores, el Congreso de la Unión, dispuso un corto plazo para la implementación de las leyes de datos personales que fueran acordes a la ley general. Tan solo 6 meses para que la plena vigencia de esta norma cobrara eficacia, a diferencia de la Ley General de Transparencia, en la que se establecieron 1 año para que legislaran las entidades federadas. El INAI no hizo la ley modelo a solas, se hizo con el concurso y el concierto de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, que son los órganos garantes del país. Unidos, ensayamos una formulación a manera de guía para remediar sin ningún costo para las legislaturas estatales, que además hay que decirlo, tenían otras emergencias legislativas propias de la temperatura política que se daba en el país por año de legislación, por año de elecciones en algunos estados, y creo honrada y respetuosamente que el procedimiento fue satisfactorio. La ley modelo impulsó y propuso. Hubo algunas interpretaciones en el ámbito local que agregaron elementos por buscar reducir términos o plazos bajo la expectativa pro homine o pro persona de que de esa manera se podría propiciar un mejor resultado como una aportación genuina de cada estado. Sin embargo, la interpretación que el máximo tribunal fue dando a lo largo de los días, ya cuando la ley modelo se había establecido, fue que no correspondía al legislador local modificar condiciones que en ley general se hubiesen señalado como las propicias para que fuese general. Esa es una de las razones por las cuales llevamos en acción de inconstitucionalidad las leyes locales, siempre avisando al órgano garante local y siempre respaldándolo por la posible, desde luego, incomprensión que se diera al seno de los estados. Quiero reconocer, señor senador, que en el Censo Nacional de Población, que en el Censo Nacional de Transparencia que se hizo conjunto con el INEGI desde luego trabajó como parte que es del Sistema Nacional de Transparencia, dado que es una de las instituciones junto con el Archivo General de la Nación y con la Auditoría Superior de la Federación que forman parte de este conglomerado, que es sin duda alguna un ensayo de México y una aportación de México al mundo. Es cierto, el Sistema Nacional de Transparencia
es todos los días un ejercicio y una apuesta. Todos los días tenemos la necesidad de reafirmarnos. Los órganos garantes locales, cuyos integrantes se encuentran aquí representados en las comisiones temáticas, trabajan día a día. En el ámbito local, a veces las condiciones para que la autonomía de ellos se mantenga y libre completamente los problemas del asedio o de la incomprensión, especialmente de los poderes locales, no deja de dar oportunidad al INAI para sutilmente y respetuosamente, sin jamás traicionar el ámbito de las soberanías estatales, respaldar con trabajo y con impulsos de capacitación y con impulsos de respaldo a los órganos garantes locales. Tan solo algunas entidades federadas están cargadas sus servidores en la propia instrumento tecnológico del INAI porque no tienen las condiciones para remediarlo. Una de las cuestiones que serían altamente necesarias para poder hablar con satisfacción en el futuro sería que los estados gozaran de mayor recursos de presupuesto. Las entidades federadas y sus órganos garantes en general tienen una escasa dotación presupuestal para hacer frente a la carga de obligaciones que les han sido conferidas y para poderse conectar exitosamente en ese compendio de sinergia, en esa sinergia en positivo que exige el Sistema Nacional de Transparencia. Sería fantástico, sería estupendo que así se hiciera. Los fallas y las operaciones de la plataforma ya las he mencionado. Quisiera referir alguna otra más de los puntos que se nos han dado para mencionar que el cúmulo de actividades que desarrollamos nos permite día a día reconocer con humildad que somos una institución que fue lanzada al experimento de cargar estas competencias dadas. En materia de protección de datos personales está el nuevo reto. La carga de la nueva Ley General nos dispuso un apoyo para poder resolver y responder con eficacia. Esa es la intención, las exigencias que la población comienza a poner en nuestras manos a través de cada vez más procedimientos de denuncia sobre posible uso indebido de los datos personales. La prueba de fuego de este proceso electoral ya nos ha comenzado a dar oportunidades de intervención. Lo haremos siempre con alta responsabilidad. No invadimos competencias ni del INE, ni del Tribunal Electoral, ni de la FEPADE. Hemos establecido con ellos una ruta de cooperación institucional que nos permitirá, esperamos, caminar y rendir cuentas el próximo año de lo que haya que explicar y que por las razones del tiempo que me han sido explicado, acaso haya dejado pendientes. Reitero que responderemos completamente las solicitudes, los requerimientos en pregunta. Si alguna no la mencioné, señoras y señores senadores, a todos les haremos llegar en breve una explicación ampliada de sus señalamientos. Muchísimas gracias, señor presidente del Senado. La cuarta vez que el titular del órgano autónomo del INAI acude al Senado a presentar su informe. Hay que destacar que de los órganos autónomos solamente el INAI y COFESE tienen ese espacio, esa prerrogativa. Es nuestra última vez que escuchamos ese informe. Y en ese sentido solamente dejar puntualizado algo. Ojalá los acuerdos para este ejercicio democrático de rendición de cuentas sean un poco más flexibles y no caigamos en este tipo de modelos en los que no hay intercambio de ideas, no hay oportunidad de discutir, sobre todo cuando estamos discutiendo los temas de la transparencia, del acceso a la información. No es un asunto que tenga que ver con ustedes, desde luego, es solamente un comentario respetuoso a la mesa directiva para que en lo subsiguiente este órgano autónomo que nació en este Senado, que nació en este Pleno, pues tenga, cuando nosotros nos hayamos ido, antecedentes de un diálogo democrático más amplio y realmente de rendición de cuentas. Gracias, senador presidente Ernesto Cordero. Gracias, senador Robledo. Gracias, senador. Con la recepción del informe hemos dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un ejemplar de este informe se ha hecho llegar a las oficinas de los señores senadores a través de sus coordinaciones. Agradezco la presencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas,
y de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y a nuestros invitados hasta las puertas de este recinto. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la presentación del Informe de Labores 2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por parte del comisionado presidente, el doctor Francisco Javier Acuña, quien manifestó que en 2017 las dependencias de la Administración Pública Federal recibieron 244,000 solicitudes de acceso a la información, 20% más que en el año de 2016, y que las instituciones que más solicitudes de información recibieron fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Politécnico Nacional. Informó que el INAI impuso 81,740,000 pesos en multas por violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y finalmente, añadió que el INAI en 2017 visitó 25 ciudades y ofreció 1,471 asesorías a través de la Caravana por la Transparencia. Ante ello, pues bueno, es importante recordarle que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo constitucional autónomo en México. El organismo, antes conocido como Instituto Federal de Atención a la Información y Protección de Datos, cambió de nombre en mayo de 2015 tras la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Su órgano máximo de dirección es el Pleno, el cual está integrado por 7 comisionados, de los cuales uno funge como comisionado presidente. Los comisionados son designados por la Cámara de Senadores y su presidente. El presidente de los Estados Unidos mexicanos puede ser despedido por medio de un presente escrito. Los comisionados que actualmente integran el Pleno del Instituto fueron nombrados el 30 de abril del año 2016. El organismo es encargado fundamentalmente de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal como de los particulares, resolver sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 12 de junio del año 2003, más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de responder a solicitudes de información bajo la vigilancia del IFAI. El IFAI promovió la recepción de estas solicitudes a través de Internet mediante el sistema Infomex. Una iniciativa de ley presentada durante el gobierno del expresidente Vicente Fox culminó en la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Esta ley fue aprobada por unanimidad. Más tarde, en el año 2007, se reformó el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se estableció el derecho a la información pública como un derecho fundamental para los mexicanos. En este momento lo invito a escuchar juntos lo que ocurre precisamente en este pleno del Senado de la República, en donde hasta hace unos minutos estuvo llevando a cabo el Informe de Labores 2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.